Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Daniela Ligiero y soy la presidenta de una organización que se llama Together for Girls, Juntos por las Niñas, y también soy fundadora del movimiento Brave, que se traduce en español a el movimiento de valientes a nivel global. Y soy la fundadora junto con 14 otros líderes de todo el mundo que también son sobrevivientes, son líderes, y juntos empezamos este movimiento que enfoca poner fin a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Hace más o menos 2 años y medio, somos recién chiquititos, empezando, y me alegra mucho que al principio de este año 2024, se lanzó también la plataforma regional Valientes, que es una plataforma semi-independiente regional para Latinoamérica y el Caribe, que está conectada con nosotros a nivel global. Y también tenemos una serie de plataformas nacionales que empiezan ahora a venir, donde personas que son sobrevivientes y aliados, porque el movimiento es para todo el mundo, no solamente para sobrevivientes, pero cualquier persona que quiere poner fin a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es parte de nuestro movimiento. Y me gustaría decir también ahora, aprovechar para decir que somos un movimiento de sobrevivientes y de aliados. Hay espacio para todo el mundo y en ningún momento ser parte de este movimiento significa que uno tiene que ser sobreviviente o que tiene que ser público o pública con su propia experiencia. Tenemos a muchos de nosotros que sí somos públicos, como yo y muchos otros, pero hay también personas que tuvieron experiencias personales, pero no son públicas y no quieren compartir. Y nunca, nunca, nunca hay ningún tipo de presión para compartir una experiencia propia. Es un movimiento abierto para todo el mundo, para los que son públicos, para los que no son y para los aliados que son tan importantes en esta nuestra lucha por los derechos de la infancia. Bueno, hoy voy a estar hablando de participación segura con los medios de comunicación y vamos a tener una serie de otros entrenamientos como este, pero queríamos empezar un poco con la cuestión de los medios y voy a estar hablando principalmente de la participación con los medios para las personas que son sobrevivientes públicas o públicos. Y este entrenamiento sirve también para cualquier uno de ustedes que esté apoyando o ayudando a individuos que son sobrevivientes públicos que están interactuando con los medios. Y tengo el placer de tener aquí conmigo a Kaylin Weems, que es nuestra directora para membresía dentro del movimiento, y Kaylin me está ayudando con las diapositivas. Entonces, gracias, Kaylin. Y próxima. Next slide. Lo voy a hacer en inglés. Thank you. Gracias, Kaylin. Ok, vamos a hacer introducciones. Vamos a hablar sobre seguridad y autocuidado de sobrevivientes y consejos para una comunicación efectiva. También una conclusión. Bueno, como introducción ya hablé un poquito de mí, del trabajo del movimiento. Em, y me alegra mucho saber que hay personas de todo el mundo, de toda Latinoamérica, pero de todo el mundo que están aquí con nosotros para tratar de seguir adelante con este trabajo importante y que a veces es bien difícil. Entonces hay que cuidarnos a nosotros mismos y hay que cuidarnos entre nosotros como una comunidad, mientras seguimos en esta lucha. Next slide, please. Bueno, para empezar, me gustaría decir que interactuar con los medios es muy importante para nuestro movimiento. Puede amplificar nuestra voz, nuestra misión. Es una manera de realmente traer nuestro mensaje al mundo y una manera importantísima de avanzar nuestra causa. Pero claro, hay riesgos también y hay cuestiones que hay que pensar cuidadosamente antes de hacer esto, que vamos a tratar de traer en esta capacitación. Pero mientras hablamos de riesgos y cuidados que hay que tener con los medios, es importante siempre recordar que es una manera muy fuerte y muy poderosa de conseguir lo que queremos. Entonces vamos a hablar de mejores prácticas y de consultas con los medios de manera segura y efectiva. Next slide, please.
¿Qué quieres obtener de esta sesión? Es una pregunta que hemos hecho a muchas personas y eso está ayudando a guiar esta sesión. Y principalmente lo que escuchamos una y otra vez es cuáles son las directrices, cuáles son las sugerencias para tener una interacción segura con los medios. Infelizmente tenemos ejemplos, y yo tengo algunos personales, pero de otros también, que han tenido interacciones con los medios que no han ido muy bien. Entonces, ¿cómo realmente prepararse para lo peor que nos ayude a salir de la mejor manera cuando interactuamos con los medios? O sea, la preparación necesaria es algo que escuchamos mucho de las personas con las cuales trabajamos. Next slide. Bueno, y vamos a empezar de nuevo, como dije, con seguridad y autocuidado de sobrevivientes. De nuevo, este entrenamiento es muy específico en el sentido que estamos tratando de pensar en cuáles son las cuestiones que son específicas para personas que son sobrevivientes públicas, que deciden hablar con los medios, lo que no es un tipo de capacitación típica que se tiene para personas en general para hablar con los medios. Next slide. Bueno, un poco de cosas que quiero hablar aquí. Hay bastante en esta diapositiva, pero voy a hablar pedazo por pedazo aquí. Como defensor, como activista, como líder, hay una variedad de canales o medios que se pueden utilizar para amplificar nuestra voz, nuestra misión y nuestra causa. Esto incluye periódicos, entrevistas en la tele, la televisión, podcasts, sitios de noticia en línea. Hay muchísimas maneras ahora, cuando uno habla de medios, em, para pensar en cómo amplificar nuestro mensaje. Y hay algunas cosas que son muy importantes que hay que pensar que son riesgos. Y los cuatro principales riesgos de los cuales vamos a hablar hoy son los que están aquí. Empezando con, una vez que dices algo a los medios, es difícil volver atrás, cambiar eso. O sea, si uno da una entrevista y un periodista publica algo, después decir, por favor, sáquelo, cámbielo, es muy difícil. Y aunque pase, la aunque se cambie, lo que ya se puso está ahí y vive, porque una vez que algo está en línea, vive y puede tener vida propia. Entonces es muy, muy importante al prepararse saber que una vez que se pone algo en los medios es muy difícil sacarlo. Entonces hay que estar preparado. La segunda cosa que es importante decir es que hablar sobre traumas personales puede empeorar nuestros propios en nuestro propio trauma, nuestra salud mental, principalmente cuando estamos hablando con periodistas que no son respetuosos. Y eso pasa. Y es importante acordarse que muchos de los periodistas o personas que te van a entrevistar no saben cómo lidiar con trauma, no están equipados, no han tenido entrenamiento. Entonces, en esta categoría, creo que hay dos clases de individuos. Hay una clase de individuos que son periodistas que vienen a la historia, a entrevistarte de una manera que no tiene ningún maleficio, sino que no tienen el entrenamiento. Y muchas veces lo que pasa es que te empiezan a preguntar cosas sobre tu experiencia personal que no tienen nada que ver con lo que estás tratando de decir. Esto me ha pasado muchas veces. Me pasó la semana pasada. Estoy dando una entrevista porque va a haber esta gran conferencia sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes en Colombia, que se da en noviembre de este año, del 24, y yo estaba ahí para hablar sobre la conferencia, sobre cuáles son las demandas de los sobrevivientes para la conferencia, qué queremos que los gobiernos hagan, los compromisos políticos. Y la pregunta me venía una y otra vez, ¿qué te pasó? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué te hicieron exactamente? Y en ese momento es muy importante poder decir, no, no es eso lo que quiero hablar, poner una línea, decir, no, no estoy aquí para eso y volver al tema principal. Y eso pasa muchísimo, vamos a hablar un poquito más después sobre esta cuestión de poner estas líneas y ser muy claro sobre lo que uno va a hablar y lo que no va a hablar, pero pasa con bastante, a menudo, o sea, pasa bastante que los periodistas quieren saber, incluso porque hay una cosa como que a veces es eso que de exponer, ¿no? Lo personal, el dolor.
es algo que algunos periodistas quieren hacer. Hay una otra categoría de periodistas que sí tienen intenciones malas, son los, yo creo que son un porcentaje muy pequeño, pero sí están y que al fondo no están interesados en el mensaje principal y en lo que están tratando de decir, están simplemente tratando de exponer dolor, exponer cuestiones personales o peor, a veces están viniendo a esta historia de una manera para, de hecho, tratar de hacer lo opuesto de lo que estás tratando de impulsionar. Por ejemplo, yo conozco a un colega que está tratando de hablar sobre los abusos en la religión católica, en la iglesia católica, porque él tuvo esa experiencia de abuso sexual dentro de la iglesia y ha tenido experiencias con un periodista que de hecho estaba tratando de, al fin y al cabo, defender a la iglesia y encontrando maneras de decir que él y lo que él estaba diciendo le pasó a él no eran verdad. O sea, es un porcentaje pequeño, pero hay que acordarse de eso. La tercera cosa que me gustaría decir es que uno puede convertirse en objeto de acoso en línea o en persona. Es una realidad, es un riesgo. Una vez que pones tu nombre, que estás en un periódico, que estás en línea, siempre hay la posibilidad de que haya acoso en línea. Es el mundo en que vivimos, lo vemos cada vez más en los medios y es importante acordarse antes de hablar con los medios que si te expones de esa manera es un riesgo y entender cuál es el riesgo y hacer una decisión informada basada en esos riesgos. Y finalmente que la reputación de cualquier uno o la seguridad legal pueden estar en riesgo. De nuevo, un ejemplo de un otro colega que trabaja el tema del abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, que por exponer, por luchar, por tratar de crear ese cambio, em, ha tenido acoso no solamente en línea, sino que de abogados de la iglesia que vienen y dicen, mira, vamos a hacer una, eh, vamos a tratar de callarte de manera legal, con juicios, etcétera, y es un riesgo. Entonces es importante entender cuáles son los riesgos para ir de manera abierta, entendiendo esos riesgos antes de hablar con los medios. Next slide. Eso todo para decir que la decisión de hablar con los medios es una decisión única y personal, pero que tiene que ser informada. Entonces, algunas cosas importantes para recordarse al hacer la decisión. Es bueno, antes de hablar con los medios, tener algún tipo de capacitación. Por ejemplo, esta capacitación que estamos haciendo ahora, tenemos una serie de recursos que están en nuestro sitio web, de los cuales voy a hablar, pero tener algún tipo de capacitación o recursos que uno puede leer, entender antes de hacer esa decisión. Y siempre pedimos que las personas que están hablando con los periódicos como portavoces del movimiento de valientes, sea a nivel global, a nivel regional o nacional, que estén conectados con el movimiento para asegurar de que están utilizando mensajes claves que ya han sido aprobados, que están en línea con lo que estamos tratando de hacer como movimiento. eh, y eso asegura que el mensaje sea coherente y que sea comunicado de manera eficaz. De nuevo, nosotros estamos trabajando a nivel global, pero hay plataformas regionales y nacionales que también están haciendo su propio trabajo, luchando por sus propias causas y dependiendo de dónde estés, importante estar conectado. Y además es bueno contar con el apoyo de un profesional de relaciones con los medios, si es posible, y también tener a alguien que te ayude, que sea especialista en trauma o salud mental, antes y después de entrevistas, conforme sea necesario para ayudarte a prepararte y también para trabajar después. Y vamos a hablar de algunos recursos que están disponibles para si no tienes a alguien personalmente para hacer eso. Next slide. Bueno, al final lo que quiero decir de esta sección es realmente la idea del preparo. Es importante prepararte antes. ¿Para qué? ¿Cómo te vas a preparar antes? ¿Cómo te vas a
preparar para durante la entrevista estar listos y después. Y hay tres cosas, de nuevo, ya las dije, las voy a decir de nuevo. Importante conocer tus límites. Tú tienes el derecho a controlar cuánto vas a compartir, cuánto decides compartir de tu historia, tu experiencia y cómo vas a interactuar con periodistas. Una de las cosas que nosotros sugerimos siempre es tener claramente, incluso por escrito, qué son las cosas de tu propia historia personal que vas a compartir y que no vas a compartir. Yo lo tengo muy claro. Si alguien me pregunta ciertas cosas, yo puedo decir, mira, esto te lo voy a compartir de lo que me pasó cuando yo tenía 6 años. Estas otras cosas, si me preguntan, yo digo, no las voy a compartir. Y es muy importante poder saber que uno tiene esas líneas y decidirlas antes de la entrevista para que no te sientas presionado o presionada a compartir más de lo que te sientes cómodo. Conoce tus límites, prepárate con antecedencia para saber lo que vas a compartir y lo que no vas a compartir. Crea un plan de seguridad. Es importante sentirte seguramente física y emocionalmente seguro o segura. ¿Y cómo vas a activar tu red de apoyo? Amigos, tu comunidad, un profesional. ¿Cuáles son los recursos que tienes dentro de tu propia red que puedes activar antes, durante y después? Y vamos a hablar un poquito más del plan de seguridad en el sentido de que este plan tiene que mirar cuáles son las cuestiones legales, cuáles son las cuestiones de seguridad física y cuáles son las cuestiones de seguridad emocional dentro de este plan. Y como un ejemplo, me gustaría dar el ejemplo de un colega mío que es un activista que trabaja en un país donde eh, la homosexualidad es considerada crimen. Y él es hombre y él fue abusado sexualmente por otro hombre. Él era un niño y era un adulto, el hombre que lo abusó sexualmente. Y él ha hecho la decisión de no compartir públicamente su experiencia dentro de su país con su nombre real. Usó un nombre, un seudónimo, porque al revelar su propio abuso, él puede ponerse en riesgo de ir a la cárcel porque es considerado un acto homosexual. O sea, es muy importante que entiendas las leyes de tu país y cuáles son los límites dentro de las leyes de tu país, así que cómo eso puede afectar tu seguridad física, emocional y legal. Entonces, es muy importante que cada persona tome el tiempo de crear este plan antes de interactuar con los medios y para saber qué vas a compartir y no vas a compartir. Y finalmente, el cuidado personal. Este trabajo no es fácil. Este trabajo que hacemos nosotros no es fácil. Aunque uno, no es fácil para nadie, no es fácil para las personas que tienen su propia experiencia de abuso, como la tengo yo, pero también para las personas que son aliados, que son parte de este movimiento, que no tienen experiencia personal. Estamos lidiando con cuestiones muy fuertes, muy traumáticas, y es muy importante siempre acordarse del autocuidado, de la importancia de participar en actividades que te ayuden a recargar las energías, que te den placer, que te ayuden a sentirte descansado, calmo, seguro, segura, para poder hacer este trabajo difícil que hacemos. Y tenemos muchas cosas que son importantes hacer para el autocuidado, pero al fin y al cabo es diferente para todo el mundo. Entonces cada uno tiene que encontrar cuál es la manera de cuidarse y de siempre, siempre, siempre priorizar el autocuidado, además del apoyo de nuestras comunidades y nuestro movimiento. Next slide. Bueno, hay una serie de recursos que me gustaría mostrarles y para hacer esto me gustaría parar las diapositivas y ir a nuestro sitio web, donde tenemos una serie de recursos para todo el mundo que tienen que ver con estos temas. So, Kaylin, can we stop the slides now and switch over to the website at this point? I'm just going to walk people through it. Bueno, si vas a nuestro sitio web, hold on one second. Um, si vas a nuestro sitio web, vas a ver que está en inglés.
pero quiero asegurarme de que todo el mundo pueda ver cómo se puede hacer para ver esto lo que está pasando en español. Entonces, Kaylin, can you go to the three dots first? Yeah. Si clicas acá, vas a ver que al bajo, si bajas, dice translate. Yeah, go to where it says translate. Sí. Y si aprietas ahí, te va a dar la opción de traducir y vas a poder escoger la lengua. Y en este caso, Kaylin escogió ya español. So you've already selected Spanish at this point, yes. So now, si uno va ahí a los tres puntitos y va a Translate y escoge español, puedes ver que ahora todo lo que teníamos se ha traducido automáticamente al español. Y lo que me gustaría mostrarle es esta parte arriba que dice curación y seguridad. Si uno va a curación y seguridad, puede ver que ahí tenemos obtener ayuda, tenemos una serie de recursos, tenemos políticas de protección infantil, tenemos santuario de sobrevivientes y escuchar a los sobrevivientes. Hoy voy a mostrarles los dos primeros, pero quiero decirles que tenemos también este espacio de políticas de protección infantil. Es importante recordar, nosotros en el movimiento no trabajamos con sobrevivientes públicos que tengan menos de 18 años. Es una niña para nosotros, solamente trabajamos con adultos que son sobrevivientes públicos, pero sabemos que hay muchos jóvenes que se quieren hacer parte de las campañas, que pueden entrar como aliados, que pueden trabajar este tema de otras maneras, sin hablar de su propia experiencia. Y hay muchas organizaciones que son parte del movimiento, que sí trabajan con niños y niñas y adolescentes, que prestan servicios, que trabajan directamente con ellos, y siempre hay muchas preguntas de cómo asegurar esa protección. Entonces, si vas acá, vas a encontrar una serie de recursos relacionados a la protección infantil, pero de nuevo, nosotros en Brave y en Valientes no trabajamos con menores de edad que sean sobrevivientes públicos, entonces estamos trabajando con adultos, pero sí están estos recursos para ustedes. En Santuario de Sobrevivientes, esto sí está en inglés y es una parcería que tenemos con Me Too International. Y escuchar a los sobrevivientes es donde tenemos poemas, tenemos blogs, tenemos una serie de cosas. Si ustedes quieren mandar, por favor, mándennos cosas que les gustaría poner ahí. Bueno, volviendo aquí, quiero entrar en obtener ayuda. Can we click on that first one now? Esto es muy importante porque lo que tenemos aquí es la capacidad de entrar aquí y donde está la lista de los países, donde dice United States, nosotros pagamos por este servicio y es un servicio gratis para cualquier uno de ustedes que quiera entrar aquí en línea. Si uno entra en un país específico, y tenemos más de 180 países, puedes encontrar ayuda 24 horas al día para hablar, puedes llamar o hay voluntarios en línea, una serie de recursos en estos países que pueden ayudarles. ¿Por qué no entramos a un país? Eso, Argentina. Perfecto. Si entras a Argentina, puedes ver aquí que hay una serie de recursos que uno puede comunicarse vía WhatsApp, uno puede llamar, uno puede entrar en el sitio en línea y ves que tienen varios que están abiertos 24 horas al día, hay algunos que tienen ciertos horarios, pero solamente en Argentina ya encontramos varios que están disponibles. Entonces, si tú no tienes acceso a un profesional de salud que te pueda ayudar a prepararte para hablar con los medios antes, después, si necesitas ayuda en cualquier momento y estás haciendo este trabajo difícil, este es el lugar donde puedes ir y encontrar ayuda y hablar con un profesional que te pueda ayudar dependiendo de lo que estés sintiendo. Thank you, Kaylin. Now let's go to recursos, resources. Bueno, en esta página y vamos a traducirla de nuevo, como hizo Kylian anteriormente, que ya hemos escogido español. Bueno, algunos de esos, como pueden ver, no es perfecto, no se traduce,
Pero aquí puedes ver que you can click on Spanish. Si entras en español, puedes ver que aquí sí tenemos algunos de los recursos ya traducidos oficialmente al español. Em, can you click on that one? Yeah, that's fine. Interacción segura con los medios. Bueno, aquí puedes ver que varias de las cosas que hemos hablado en este entrenamiento ya están aquí por escrito. Y aquí puedes claramente ver que ya trabajamos algunos de los temas aquí. If you can keep scrolling down. Y aquí hablamos de algunas de las cosas que hay que pensar, los límites, el consentimiento, mantenerse seguro, en varios de los temas que ya trabajamos. Can you go back, Caitlin? Thank you. That one. Yes, that one. También tenemos aquí consejos para hablar con periodistas. em, de nuevo, varias de las cosas que ya hemos hablado, como prepararte para la interacción segura, identificar los puntos claves. Can scroll down. And then a few things, algunas cosas para pensar durante la entrevista, después de la entrevista, cómo puedes prepararte antes, durante y después. Thank you, Caitlin. I think we can go back to the slides now. Bueno, hablamos ya entonces bastante sobre cómo mantenerse seguro, segura, cómo ayudar a alguien a mantenerse seguro, segura y los varios recursos que están disponibles en nuestro sitio web para los miembros del movimiento, para asegurarse que están haciendo esto de manera segura y para que sea una experiencia positiva. Ahora me gustaría trabajar un poquito la cuestión de los consejos para una comunicación efectiva y estos son consejos un poco más generales para las personas que hablan con periodistas. Next slide. Bueno, cosas básicas. La primera es, fócate en los hechos y en lo que conoces. Varias veces las personas que están dando entrevistas se pueden sentir presionadas si un periodista pregunta algo que uno no sabe la respuesta, a tratar de decir, pero quizás sea esto, quizás no sea. Por favor, no hagas eso. Es muy importante apegarte a los hechos y lo que conoces, pero porque cuando uno empieza a adivinar, a veces se crean problemas porque puede dar una respuesta que no está correcta em, y después para poder cambiarlo, como lo dijimos anteriormente, pasa a ser bastante más difícil. El segundo punto es mantén las respuestas simples y breves. Esto es muy importante porque al tener tu mensaje claro, es más fácil que el periodista va a agarrar ese mensaje y va a publicar ese mensaje. Y por eso recomendamos que al prepararte para la entrevista tengas ya por escrito, estos son mis mensajes claves, estos son los puntos que quiero hacer, esta es la información que quiero compartir y tenerlo listo y anotado antes de la entrevista y para tener durante la entrevista, porque si empiezas a dar respuestas muy largas, lo que puede pasar, y me ha pasado a mí, cuando yo estaba recién empezando a dar entrevistas, empiezas a compartir cosas que no son tan relevantes para el mensaje, y a veces un periodista puede agarrar eso y publicar eso. Entonces a mí me ha pasado que a veces leo después la entrevista que di y digo, ay, pero yo no era ese el punto que estaba tratando de hacer, pero el periodista agarró ese punto y no mi punto principal. Entonces, al mantener las respuestas cortas y simples, eso ayuda a que el periodista entienda tu mensaje y publique tu mensaje. También es importante expresarte de una manera que te sea cómoda y que salgas tú en la entrevista, ¿no? Porque el riesgo de tener todo anotado es también que vas a empezar a leer y vas a ser un poco como un robot y es un poco encontrar ese medio camino. Sí hay puntos que tienes, que quieres leer, que quieres expresar y al mismo tiempo también es importante poder decir quién es Daniela, quién es la persona que está dando la entrevista, dar ejemplos
para un cierto punto de tu propia vida, de tu propia experiencia, de tu propio trabajo. Por ejemplo, si yo estoy tratando de hacer el punto que es importante tener leyes que prohíban ciertos tipos de crimen contra los niños, yo puedo hablar del hecho de que cuando yo trabajé en Brasil durante muchos años en este tema, esta ley no existía y después que la ley pasó a existir, hubo un cambio. O puedo dar un ejemplo de mi experiencia personal y decir, cuando yo era niña, si esta ley hubiera existido, hubiera cambiado mi propia experiencia personal, etcétera. O sea, importante que equilibres el punto que estás tratando de comunicar ese punto clave con expresarte de una manera que sea personal a ti y que traiga un poco a la vida, digamos, la entrevista, ¿no? Em, el próximo punto es no especular ni tratar de adivinar. Lo hablé un poquito antes, pero lo voy a decir de nuevo. Una respuesta que es, no lo sé, pero puedo encontrar la respuesta y vuelvo a comunicarte, comunicarme contigo, es una buena respuesta. O sea, si alguien te pregunta algo que no sabes, puedes decir, ¿sabes qué? No sé la respuesta a eso. Déjame encontrar la respuesta y vuelvo a decirte cuál es. Eso es una respuesta perfectamente buena, es la mejor respuesta posible si te preguntan algo que no sabes la respuesta o que no estás seguro o segura. Mejor hacer eso que tratar de adivinar. Y finalmente, el punto que ya hicimos antes y quiero hacer de nuevo es, tú controlas la narrativa. No te sientas presionado a responder a preguntas que no quieres responder, a hablar de temas que no quieres hablar. Si en cualquier momento estás preocupado o preocupada o no te sientes como, puedes decir, no quiero hablar sobre eso. Aquí está mi línea, cambiemos de asunto. Y si la persona que te está entrevistando no respeta eso, es importante que digas, no voy a seguir con la entrevista. Vamos a parar la entrevista aquí ahora y me voy y importante que te comuniques con cualquier profesional de comunicación que te ayudó a crear o a posibilitar esa entrevista, que eso pasó, para que no se le dé a ese periodista otras oportunidades. Tú controlas la narrativa y tú controlas cuánto vas a compartir. Y si en cualquier momento sientes que no estás siendo respetado, tú tienes el derecho de parar esa entrevista a cualquier momento. Next slide. Bueno, quería de nuevo hablar un poco sobre los recursos. And in this case, Kaylin, if we can just click on, we don't have to go to the website, maybe just click on the bottom one of these. Yeah, let's see what happens. I don't know if it opens up or not. Eso es uno de los que habíamos visto en el sitio web. Ajá, perfecto. Bueno, de nuevo hablamos rápidamente sobre esto, pero algunos consejos básicos de nuevo para recordar. You could scroll down. Eh, Antes de la entrevista, can you go up just for a little bit? Busca asistencia, prepárate con participación segura y redacta tus puntos clave antes de la entrevista. Now we can go down. Durante la entrevista, escucha atentamente. Va al grano, o sea, captura tu mensaje principal. Manténlos simples. Exprésate usando anécdotas, ejemplos, etcétera, que te sean especiales a ti. Cita los hechos. em, Trata de relajarte, yo sé que a veces es difícil. Corrige errores. A veces si dices algo, después dices, ¿sabes qué? No era bien eso lo que yo quería decir y vuelve, háblalo. En el momento, corrígelo. Mantente en el mensaje. Sé honesto, si no sabes la respuesta, di que no sabes. Evita la especulación. Mantén una buena postura, contacto visual es siempre importante, aunque estés nervioso, nerviosa. Y seguimiento, ofrece proporcionar información adicional antes y después de la entrevista. Next. Y después de la entrevista, prioriza tu autocuidado. Asegúrate que tienes alguien con quien conversar, sea un amigo, sea alguien de tu comunidad, un profesional, o puedes entrar a nuestro sitio web y encontrar a alguien. Hablar siempre con un profesional de salud mental es siempre
algo que si puedes hacerlo es bueno, principalmente si fue una entrevista difícil. De nuevo, tenemos los recursos en línea que mostramos recién en nuestro sitio web. Si no tienes esa ayuda, em, puedes siempre solicitar al periodista una copia de lo que va a ser publicado, mantente en contacto y monitorea el impacto de la historia. O sea, después de la publicación, si empiezas a ver que hay algo positivo o negativo, monitora y entra en contacto si hay cualquier tipo de preocupación, incluso de seguridad, con las personas adecuadas del movimiento con las cuales estás interactuando y de la cual él es parte. Em, la otra cosa que me gustaría decir, that's enough, thank you, Kaylin, so much, es siempre acordarte que puedes siempre pedirle al periodista que hay ciertas cosas que quieres compartir, pero que no sean on the record o oficialmente parte de la entrevista. Y puedes siempre pedir, por ejemplo, si algo está grabado, está siendo grabado, por favor, para la grabación. Quiero decirte algo que no quiero que salga mi nombre, que no sea parte de la entrevista oficial. Y también tienes siempre ese derecho. Bueno, en conclusión, next slide. ¿Qué es lo que quiero que se acuerden? Primero, tienes que decidir si una oportunidad mediática es adecuada para ti, ¿no? O sea, tienes que mirar tu seguridad física, tu seguridad en línea, cómo estás sintiéndote en términos emocionales, em, qué tipo de ayuda tienes, la decisión de compartir o no públicamente tu experiencia. Todas esas son decisiones, como discutimos, muy importantes para decidir si vas a hablar o no con los medios. Y nuestra sugerencia es siempre prepárate, prepárate, prepárate. Haz el trabajo anteriormente antes de hacer la decisión de trabajar con los medios y hacer una entrevista. Es importante que te prepares antes de la entrevista con un plan de seguridad, identifica tus mensajes clave, practicando el autocuidado y también para después de la entrevista. Y finalmente, no lo hagas solo, o sea, es importante que hables con, y cada uno es diferente, y cada uno tiene diferentes tipos de recursos, sea amigos, comunidad, miembros del movimiento, em, mirar estos recursos que están disponibles en línea en nuestro sitio web o en otros lugares para que puedas hacerlo sin sentirte solo. Este es trabajo difícil, no es para todo el mundo y principalmente para las personas que están compartiendo públicamente su experiencia como sobrevivientes. Puede haber riesgos y también puede haber un impacto muy fuerte, muy empoderador de sentir que uno está usando su propio dolor, su propia historia negativa para crear el cambio, pero hay que hacerlo de una manera que asegure el cuidado y la salud mental de todos los que están involucrados. Next slide. Next slide. Ay, perdón, can you go back, Helen? Preguntas y respuestas. Por favor, entren en contacto con el movimiento. Si tienen preguntas, en nuestro sitio web hay un email donde pueden entrar en contacto con preguntas, respuestas, comentarios. Por favor, háganlo. Estamos siempre aquí para escuchar y para tratar de mejorar el trabajo y todo lo que estamos ofreciendo como recordatorio. Somos un movimiento muy nuevo y estamos construyendo a lo largo del camino. Next slide. Les agradecemos mucho y finalmente un recordatorio que a cualquier momento buscar ayuda 24 horas al día es posible. En nuestro sitio web, como les demostramos ya, es posible entrar y seleccionar por país y encontrar apoyos que pueden ser lugares para llamar, puede ser WhatsApp, puede ser en línea, una serie de recursos para todos los que son parte de este movimiento. Next. That's it. Bueno, aquí terminamos. Les agradecemos mucho la participación en en este entrenamiento. Ojalá les haya ayudado. Y al final, una notita de gracias a todos ustedes que son parte de este movimiento, los sobrevivientes, los aliados, todos juntos trabajando por un mundo más seguro
para niños, niñas y adolescentes y el poner fin a la violencia sexual. Gracias por tu trabajo y seguimos en contacto.